Y me pregunta el señor presidente en aquel entonces y me dice: y Amanda, ¿qué deseas? Simplemente me quedé en ese momento y lo que en algún momento habíamos nosotros conversado con un grupo de hermanos artistas: tener un día, señor presidente, tener un día, por favor, un día de la canción andina. Tenemos un día de la canción criolla que se celebra con bombos y platillos, y justo coincide el día de la canción andina con lo que viene a ser este momento tan lindo como es el Día del Señor de los Milagros, con la procesión. Se une la música criolla, pero qué lindo que hoy, el 31 de octubre, celebremos el Día de la Canción Criolla. Precioso sería, señor presidente, tener un día. Y me dice: un día, sí, Día de la Canción Andina, y se quedó pensando y golpeó y dijo: anota, canción andina. Y eso no quedó ahí. Llega el decano y le dice: señor presidente, ya los invitados están esperando. Se levantan todos y nosotros, justo con Jaime Guardia, él con su poncho, yo con mi vestuario, íbamos detrás del presidente y de su esposa. Íbamos caminando y le digo: no se olvide, señor presidente, un día de la canción andina, un día de la canción. Tenemos que evaluar, pero ¿cuándo sería? 15, señor presidente, 15. Y volteé y me dice: ¿y por qué no 14? Y me quedé ahí, 15. Y hasta aquí nomás. Y nos dejaron ahí, entraron ellos, cerraron la puerta, ustedes por acá. Eso nunca lo voy a olvidar. Pero eso fue en enero, febrero, marzo, abril. Andaba la documentación, el sustento, el por qué el Día de la Canción Andina, por qué tendría que ser, cuáles serían nuestros beneficios y todo. Y hemos trabajado bastante con Rafael León Valdés, quien es precisamente el autor y compositor de nuestro himno, que ya son 8 años, Canción Andina, y que justo hemos podido grabar ese tema con Princesita de Yungay, con Irene del Centro, con Kiko Rebar, con el grupo Guayanay, con las hermanitas Sánchez, con Eusebio Chato Grados, con nuestro ya desaparecido Elilio Maíz, que solamente queda su voz y su usha. Reunir a los músicos, darles ese trabajo de convocarlos, porque así nomás, y nosotros los que estamos en el arte sabemos que a veces los músicos, como son directores, muy poco pueden juntarse para hacer una grabación. Hablé con el profesor liberal de las Andinas, hablé con el señor Víctor Angulo, hablé con Jaime Merino, con Marlon Rodríguez, con Víctor Hinojosa, 5 músicos. Y le decían de que yo estaba un poco, que cómo va a juntarlos, pero lo hice a través del sello discográfico que yo pertenezco, Mundo Producciones, una sala tan pequeñita que se grabó la música y que se hizo el tema. Convocamos a varios hermanos artistas, pero de los cuales los creyentes nomás llegaron. Chinita Cordillerano, su señorita hija, en fin, hemos convocado a tantos y todos hemos grabado este tema. Y me da mucho gusto, aplaudo a la Municipalidad de Lima, que justo conversando con el señor Pedro Pablo Laiza, el Departamento de la Experiencia de Cultura, tomó muy bien. Hoy tiene razón, hay que hacer una fiesta bonita, la canción andina. Por eso la Experiencia de Cultura realmente nos felicito y valoro eso que se está haciendo hoy, porque por primera vez, hermanos artistas, se está haciendo un evento de la calidad que corresponde estar en la Plaza Mayor. Los felicito, y eso ojalá que se repita todos los años, y que no solamente se quede en esta canción, sino que continúe por siempre el Día de la Canción Andina. Este será la serenata del Día de la Canción Andina, y el día domingo, el Día de Papá, que les voy a dejar a los padres, también estaremos en el Día Central del Día de la Canción Andina, en el parque de exposición desde el mediodía. La entrada va a ser también totalmente gratis para todos, y muchas gracias también a Zafar, al área de cultura, que también se van sumando. Hay que tocarle la puerta, porque ellos no van a venir a nosotros.
y soy consciente de eso. Y que el día lunes también hay un reconocimiento del Congreso de la República a muchos artistas, músicos, danzantes por el Día de la Canción Andina. Ya se hizo eso propio el año pasado, pero me da mucho gusto. Mil gracias a cada uno de ustedes y por favor, pasen la voz a los amigos, a la familia, que vamos a estar unidos, el norte, centro y sur, la música andina tradicional, como también la fusión de nuestra música, la melodía, porque la música la tenemos que quererla y valorarla, porque cada quien tiene su estilo de cantar, cada quien tiene su espacio. Si somos unidos, lograremos que nuestra canción andina no solamente se quede aquí, sino que siga avanzando. Tengan en mente, de antemano les digo, el próximo año estoy organizando algo importante. Vamos a hacer un intercambio cultural de otros países que vendrán aquí a Perú, y de Perú irán representantes también a otros lugares donde también hay música andina nuestra. Infinitas gracias y la disculpa del caso por haber hablado demasiado. Muchas gracias.